Antes de comenzar, se recomienda la discreción del espectador. Lo siguiente es solo para fines educativos y de entretenimiento. Este es el testimonio federal literal en la corte del juicio de Sean Diddy Combs, según lo informado por Inner City Press. Nadie lo esperaba. La sala estaba tensa, todas las miradas enfocadas en el próximo testigo, hasta que las puertas traseras se abrieron y entró Will Smith. Se escucharon suspiros, incluso el juez se quedó paralizado. Sin anuncio previo, sin declaración escrita, solo Will dando un paso al frente por su propia voluntad. Hasta ese momento, había permanecido en silencio mientras su nombre recorría titulares, filtraciones judiciales y grabaciones de audio susurradas que decían ser demasiado perturbadoras para difundirse. Pero algo había cambiado. Tal vez fueron los rumores. Tal vez la traición de gente en quien confiaba. Quizás escuchar esa cinta tras puertas cerradas. Fuera lo que fuera, Will ya no podía ocultarse. No estaba allí como celebridad, sino como un hombre que había visto demasiado y hablado muy poco. Y cuando empezó a hablar, el tribunal no estaba preparado para lo que oiría, porque lo que Will reveló sobre Diddy, las fiestas, la manipulación y esniedo, no era solo explosivo, era una advertencia. Empezó como cualquier otro día del juicio contra Diddy. El murmullo bajo llenaba la sala, la prensa se inclinaba sobre sus libretas, y los abogados susurraban estrategias mientras esperaban al siguiente testigo programado. Pero cuando las puertas laterales se abrieron y Will Smith entró solo, sin séquito, sin equipo legal, sin anuncio, el ambiente cambió drásticamente. Se escuchó caer un alfiler. Algunos pensaron que era un error, otros una maniobra mediática. Sin embargo, la manera pausada en que caminaba, con una concentración que disolvía el estoicismo de su viejo príncipe de Bel-Air en algo más crudo, dejó claro a todos que aquello era real. El juez arqueó una ceja, y Diddy, que hasta entonces reposaba con aire confiado en la mesa de la defensa, tornó su expresión tensa. Will se dirigió directamente al estrado de los testigos, sin mirar a nadie, ni siquiera a Diddy. No me pidieron venir aquí hoy, comenzó. Pregunté si podía hablar. El juez me lo permitió, y desde ese momento todo el juicio cambió, porque lo que voy a decir no forma parte de ninguna narrativa mediática, no es una filtración de redes sociales. Es algo que me ha perseguido durante años, algo que empezó en una fiesta de la que nadie debía hablar. He guardado mucho dentro de mí durante mucho tiempo, continuó. He reído en alfombras rojas, he ganado premios, he hecho películas sobre honor y fortaleza, pero nada de eso puede ocultar lo que vi, lo que experimenté y quién lo hizo posible. Se giró apenas hacia Diddy. Tú lo hiciste. Will explicó que todo comenzó, como tantas historias de Hollywood, con una invitación que llegó a través de un contacto mutuo, alguien con quien ya había trabajado. Según la descripción, debía ser una celebración. El cumpleaños de Diddy. Nada extravagante, solo música, networking, un lugar donde las estrellas podían relajarse. Había asistido a eventos similares antes, así que no lo cuestionó. Pero en el momento en que llegué, supe que algo andaba mal, dijo. Aquella mansión enorme en las colinas, subís negras a la entrada, seguridad por todas partes. En cuanto crucé la puerta, me quitaron el teléfono. Esa debió de haber sido la primera señal de alarma. Dijeron que era por privacidad, para proteger a los invitados, pero se sentía como otra cosa, que no querían que nada saliera. Lo condujeron al interior. Las luces estaban bajas y la música suave, con un ritmo ambiente extraño, casi hipnótico. No había cámaras visibles, pero sí espejos por todas partes, como si alguien siempre estuviera observando. Will relató que tras unas copas y conversaciones informales, Diddy se le acercó y le dijo algo así como, «Ahora eres parte de la familia». Y sonrió. No era una sonrisa de calidez,
Era de posesión. Lo acompañó a una habitación trasera, pensando que hablarían de negocios. En cambio, lo que vio, lo sacudió hasta el fondo. Había gente actuando, hombres y mujeres, algunos reconocidos del cine y la música, otros demasiado jóvenes, y otros espectadores como si aquello fuera un espectáculo. Y Didi, él reía como si fuera lo más normal del mundo. Pasó un momento antes de que supiera cómo salir y ese era el punto. Una vez dentro, ya no sales, afirmó Will con voz firme pero vacía. Días después, recibió una llamada de número bloqueado. Todo lo que escuchó fue: «Espero que te hayas divertido, príncipe fresco». Luego colgaron. Pensó que era una broma de mal gusto, hasta que llegó un sobre sin remitente a su oficina. Dentro había una memoria USB. «Casi no la abrí, pero lo hice», dijo. Era un video de esa noche, yo sentado en un sofá claramente fuera de sí. No recuerdo estar tan desorientado, pero ahí estaba, riendo de algo que ni siquiera recordaba. Didi decía tras la cámara: «Así es como los mantenemos». Will testificó que el miedo que sintió en ese instante no se parecía a nada que hubiera vivido antes. «Comprendí que no me invitaron a esa fiesta. Me iniciaron», afirmó. Ahí empezó la manipulación. Recibía invitaciones a más fiestas, las rechazaba, y de pronto desaparecían los papeles de cine en los que estaba en conversaciones. Gente con la que trabajé durante años dejó de llamarme. Empezaron los rumores en línea sobre mi vida personal. Supe de inmediato de qué se trataba. Presión. Didi no necesitaba amenazarme. Dejaba claro que el silencio era el precio de la paz. Durante años, Will se mantuvo en silencio. Sonreía durante las entrevistas, desestimaba los rumores y se concentraba en el trabajo. Pero cada vez que veía una noticia sobre alguien más hablando, Cassie, Don Richard, incluso Mick Mill, me preguntaba: «Si ellos hablan, ¿por qué yo permanezco callado?». Miró a su alrededor. Didi no solo había arruinado carreras, sino que había infundido un miedo paralizante a decir la verdad. Y eso, dijo Will, fue lo que finalmente lo impulsó a presentarse ante el tribunal. Se inclinó hacia el micrófono y explicó: «No fue solo aquel video. Ese fue el lazo que me ataba. A partir de ese momento, todo lo que hacía parecía tener hilos atados a mí». Describió cómo recibía llamadas de su representante, invitaciones a eventos y ofertas de proyectos, y al negarse, notaba que algo cambiaba a sus espaldas. Si decía no a un evento de Didi, a la semana siguiente me enteraba de que un proyecto que tenía luz verde dejaba de tenerla. No fue algo aislado, se convirtió en un patrón. Didi no tenía que amenazar a la gente directamente. Tenía un sistema que lo hacía por él. Relaciones públicas, blogueros, productores, sabía a quién llamar, cómo hacer que surgieran problemas de la nada, y cómo hacer que las oportunidades desaparecieran igual de rápido. Will relató un caso específico de 2013. Estaba a punto de cerrar una campaña internacional con una marca de lujo. Estábamos en negociaciones finales. Ya había filmado el primer lookbook, y de pronto me dejaron fuera sin explicación. 2 semanas después, me invitaron a otra fiesta de Didi. Cuando decliné de nuevo, empezaron las llamadas y los blogs de chismes, con historias demasiado detalladas, como para haber sido inventadas. Era guerra psicológica. Llegué a sentirme paranoico, pero al descubrir el patrón, comprendí que no imaginaba nada. Me estaban acorralando. Testificó que conocía a otros famosos en situaciones similares. Algunos permanecen en silencio, otros tienen contratos que les prohíben hablar, muchos temen ser expuestos de la misma manera. Entonces se volvió hacia Didi y sentenció con voz clara: «No solo coleccionaste personas, las controlaste». Will no se detuvo en la manipulación artística. Explicó que el dominio de Didi se extendía a los cimientos mismos de Hollywood.
No podías pisar un gran escenario sin rozarte con alguien que él había puesto allí, afirmó. Contó que asistió a una gala benéfica en 2016, donde figuras de alto poder en música, cine, política y tecnología agradecían a Puff como si fuera quien cohesionaba todo. Vio a un ejecutivo de una plataforma de streaming entregarle un USB y susurrarle: «Solo tú tienes la versión final». Will no explicó su contenido, pero dijo que confirmó sus peores temores. Diddy no solo hacía networking, hacía gatekeeping. Describió cómo otros actores, raperos y figuras públicas se comportaban de manera sumisa a su alrededor, como si quisieran mantenerse en sus buenas gracias, riendo demasiado, cediendo ante él en cada conversación. Me di cuenta de que mucha gente no era su amiga, era su superviviente. Testificó que permaneció callado tanto tiempo porque temía ser excluido para siempre. Luego comprendí que ya me habían excluido silenciosamente, sin lista negra oficial, solo susurros y puertas cerrándose. La única razón por la que seguía vigente era por mi público. Esa era la parte que Puff no controlaba. Con el tiempo, Will empezó a revisar viejos videos y fotos de eventos posteriores a fiestas y ruedas de prensa, y notó cuán presente estaba siempre la influencia de Diddy, ya sea en persona o en poder. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Dijo con voz más baja y grave: «Me quedé callado durante 20 años. Me convencí de que no sucedía, o de que no me sucedía a mí, hasta que comenzaron a aparecer las grabaciones de audio». Recordó la primera vez que le hablaron de cintas secretas reproducidas en la corte. No lo creyó hasta que recibió una llamada, no de la fiscalía ni de un periodista, sino de alguien en quien confiaba. «Will, apareces en una de esas cintas. La reprodujeron ayer y la gente está hablando». Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. No sabía que existiera esa cinta, pero cuando acepté que podría ser real, todo lo demás empezó a encajar, contó. Pasó noches en vela, repasando recuerdos. La fiesta, el apagón, el sobre, las llamadas bloqueadas. Era un sistema, y él era una víctima. El punto de quiebre no fue el miedo, sino la humillación. Comprendí que si no hablaba ahora, mi silencio se convertiría en mi legado, y no podía vivir con eso. Mis hijos verán estos titulares. Mis nietos podrían leerlos. Tenía que hablar. Will reveló que llamó él mismo al equipo de fiscales. Les dije: «Estoy listo. Hagan las preguntas que necesiten». No solo fui coaccionado, fui manipulado, grabado y usado. Miró de nuevo a Diddy. «Y tú sabías exactamente lo que hacías». Cerró los ojos un instante, como preparándose para revivir algo que había intentado olvidar. Cuando la fiscalía le preguntó si quería escuchar el audio, dudé, reconoció. Pero supe que tenía que hacerlo. Lo reprodujeron a puerta cerrada, sin prensa, sin jurado, solo el juez, los abogados y él. Me oí riendo. Era un sonido hueco, irreal, como si estuviera drogado. Escuché música lenta de fondo, voces bajas, algún vítores ocasional, y luego oí a Diddy, claro como el día, decir: «Así es como los iniciamos». Y después escuché mi nombre, mientras hacían cosas que ni quiero repetir. No fue solo humillante, fue espeluznante. Hay diferencia entre sentir vergüenza y que te despojen de tu humanidad. La voz de Will se quebró por primera vez. Bajó la mirada, se recompuso y continuó. «Nunca consentí ser grabado ni formar parte de eso. Pero él lo grabó, lo guardó, tal vez para usarlo, tal vez solo para tenerlo. Durante años tuvo ataques de ansiedad, repentinos sin razón aparente. Luego comprendió que no estaba loco, estaba reviviendo algo que no quería recordar». Escuchar esa cinta me obligó a enfrentar todo: la manipulación, el adoctrinamiento,
la traición de quienes observaron y no hicieron nada. Y lo que más me conmovió no fue lo que oí, sino lo que no recordaba. Miró al jurado y preguntó: si quieren saber cuán poderoso es Didi, pregúntense cómo alguien como yo pudo permanecer en silencio durante 20 años y ni siquiera darse cuenta. Para cuando el testimonio de Will llegó a los medios, ya era demasiado tarde para que Hollywood hiciera control de daños. Los clips se volvieron virales, antes de que pudieran decir reset. Will habla, Puff Tape, Didi File, se convirtieron en tendencias. Por primera vez el público vio a Will no como la estrella de primera línea, sino como un superviviente. Supe que al hablar las cosas se pondrían feas, pero no imaginé que tan rápido, relató. En 24 horas, perdió 2 contratos de marca pendientes y un estudio detuvo la promoción de una película que ya había filmado. Pero no importó, porque ya había perdido algo más valioso hace años: mi voz. Empezaron a llegar mensajes discretos, compañeros actores, productores, unos agradeciéndole, otros advirtiéndole. «No sabes contra quién has declarado la guerra», le dijo uno. «Te has vuelto radioactivo», le advirtió otro. Will mencionó algunos nombres sin dar detalles, citó razones legales, pero asintió cuando la fiscalía mencionó figuras como Kevin Hart, Meek Mill o Lucien Grange. No es solo un problema de Didi, es una industria construida sobre el silencio, y todos han estado comerciando con esa moneda. También confesó que teme que aparezcan más grabaciones. Podrán intentar pintarme como inestable, roto, que lo hagan. Yo ya no estoy aquí para protegerme, estoy aquí para proteger la verdad. Espera reacciones, negaciones, y que el equipo de Didi afirme que todo es mentira o que él está resentido. Pero les pregunto, si mintiera, ¿por qué esperé tanto? ¿Por qué ahora, cuando tengo más que perder que nunca? Cerró esa parte del testimonio con una frase que silenció la sala. A veces la verdad llega tarde, pero golpea como un trueno. Para su declaración final, el juez le permitió hablar directamente a Didi. Will se levantó de la silla del testigo, caminó unos pasos y lo miró a los ojos. «Construiste un imperio basado en la manipulación», comenzó. «Lo llamaste éxito, lo llamaste cultura, lo llamaste amor, pero todo lo que creaste fue miedo». Didi no respondió. Permaneció inmóvil mientras su abogado susurraba en su oído. «Vi lo que le hiciste a esas chicas. Vi lo que me hiciste a mí. Oí lo que decías de mí cuando creías que no escuchaba. Quebrantaste a las personas como un deporte». Acto seguido, Will sacó algo de su bolsillo, una foto antigua. «Este era yo en 2004, justo antes de la primera fiesta. Ese era el hombre que yo solía ser». La alzó ante el tribunal. «No lo he visto en años. Jurado, si piensan que esto va solo sobre Cassie o sobre mí, o sobre una noche en una mansión, no están viendo el panorama completo. Se trata de una red de poder diseñada para silenciar la verdad, y si no la derribamos, continuará». Se volvió a mirar a Didi por última vez. «Una vez dijiste que nadie fiestaba como Didi, pues nadie miente como tú». Luego regresó al estrado, recogió sus cosas y salió de la corte sin mirar atrás. Didi quedó pálido, inmóvil, con los dedos temblorosos. Por primera vez en décadas, él no controlaba la sala. Cuando Will descendió del estrado, no parecía un hombre que hubiera ganado algo. Parecía alguien que, al fin, había dejado de huir. La sala seguía tensa, casi sin saber cómo volver a respirar. Hasta el juez lucía conmovido. Algunos miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Y Didi, por primera vez en todo el juicio, parecía no tener más nada que decir. Will no habló con la prensa al salir. No saludó, no hizo aspavientos. Salió por la puerta principal, la cabeza en alto, pero con el peso de 20 años de trauma sobre los hombros.
Cuando los reporteros le preguntaron más tarde si se sentía aliviado, supuestamente respondió: alivio no es la palabra correcta, simplemente se acabó. Pero afuera del tribunal, el mundo apenas comenzaba a reaccionar. Hollywood entró en pánico silencioso. Ejecutivos cancelaron reuniones, agencias detuvieron negocios, directores y productores que antes celebraban a Will Smith, de pronto recibían llamadas con preguntas. Los mismos que decían «es de la familia», ahora emitían comunicados genéricos de profunda preocupación y compromiso con la verdad. Detrás de puertas cerradas, se activaron equipos de crisis y memorandos internos. Urgían a distanciarse públicamente de cualquier asociación pasada con el señor Combs. Muchos fingieron sorpresa, pero en Internet ya resurgían las pruebas. Clips viejos de Diddy codeándose con nombres de alto nivel. Fiestas donde todos parecían incómodos. Entrevistas donde los invitados esquivaban preguntas incómodas. Fragmentos de la era de Fresh Prince, donde los fans ahora decían que Will parecía sonreír a pesar de todo. Los seguidores no solo estaban sorprendidos, estaban furiosos. Furiosos de que alguien como Will tuviera que cargar esto en solitario. Furiosos de que, durante años, los murmullos se tildaran de conspiración. Furiosos de que el sistema guardara silencio tanto tiempo. Pero Will no volvió a esconderse. Al día siguiente de su testimonio, publicó un solo mensaje en línea. Una foto en blanco y negro de él joven, en 1993, en un set de filmación, sonriendo al sol. El pie de foto decía: no sabía lo que venía, pero lo superé. Estoy orgulloso de él. Sin hashtags, sin nombres. La respuesta fue inmediata. Millones de compartidos, decenas de miles de comentarios, celebridades, activistas y gente común agradeciéndole su valentía, y sobre todo, sobrevivientes de abuso, especialmente hombres, inundando su publicación con confesiones. Nos diste voz, escribieron. Mientras tanto, dentro de la corte, el equipo de Diddy se afanaba. Circulaban rumores de nuevas citaciones, no solo a músicos y asistentes, sino a ejecutivos de sellos, distribuidoras e incluso conglomerados mediáticos. El testimonio de Will no fue solo personal, abrió la presa y ahora venía la avalancha. Susurros aseguraban que existían más cintas, no solo de audio, sino videos con otras figuras públicas. La corte las selló por ahora, pero según fuentes internas, si alguna se filtra, dará vuelta a la industria. Will no regresó al trabajo de inmediato. Declinó entrevistas y canceló apariciones, pero no se ocultó. Amigos cercanos dijeron a Variety, bajo condición de anonimato: por primera vez en años está sanando, ya no finge. Antes de que la sesión concluyera, el juez hizo una declaración que incluso sorprendió a los medios. Lo que escuchamos hoy no fue solo un testimonio, fue un ajuste de cuentas. Esta corte reconoce el valor que implicó ofrecerlo. La última toma del día no fue de Diddy, ni siquiera de Will, sino del jurado, sentado inmóvil, procesando todo lo oído. Y en ese silencio una cosa estaba clara: la era del silencio. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal. Solo te tomará un segundo, y dejar tu opinión sobre este video en los comentarios.